En este espacio referente al mes de la Biblia, hablaremos acerca de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Para esto comenzaré citando una frase del autor John William Burgon. No tenemos justificación alguna para asumir que la Biblia contenga ningún tipo de error. En temas de ciencia, de historia o de cualquier otra índole, ¿dónde comienza la verdad y termina la falsedad en el registro que nos ofrecen los eruditos racionalistas? ¿Y con qué medida de honestidad se podría llamar la palabra de Dios a un registro tan imperfecto y errado? La Biblia no nos enseña nada sobre grados de inspiración, sino más bien nos dice que todo ha sido inspirado, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este mismo texto comienza diciendo toda la Escritura. A lo que se refiere el apóstol Pablo con esto es principalmente a los escritos del Antiguo Testamento, que en ese momento eran los que tenían por escritos en papel, aunque en el momento que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, también habían escritos del Nuevo Testamento los que se consideraban escrituras inspiradas y autorizadas. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Pero vemos que en la actualidad el término escritura se refiere a los escritos, o sea, los libros que componen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia completa en su totalidad se compone de 66 libros. La Biblia es una obra célebre que tiene 66 libros, 39 que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Esta compilación de los libros son el mensaje original de Dios para la humanidad y el único testimonio infalible de todo el plan de Dios para la raza humana. Veamos entonces algunos puntos importantes que debemos destacar de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Vemos el punto número 1. El apóstol Pablo afirma que toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde el primer libro de la Escritura, el Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. En griego es theopneustos. Esta palabra está compuesta por dos vocablos, uno de ellos theos, que significa Dios, y otro pneo, que significa respirar, lo que nos da la idea de que la Biblia es la propia vida y la propia palabra de Dios. La palabra misma de los manuscritos originales nos muestran que la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible, no solo en los asuntos de salvación de la raza humana, de la ética o los valores morales, sino en todo lo que tiene que ver con la historia y con el cosmos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 20 y 21 nos dice: pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Escritura en su totalidad es inspirada por Dios. Es la palabra viva de Dios, el respirar de Dios, la vida de Dios, su aliento de vida para la humanidad. La Biblia es el mensaje de Dios para usted y para mí. Es todo lo que necesitamos para entender el propósito de Dios para nuestras vidas y para todas las cosas. Punto número 2.
Los escritores del Antiguo Testamento eran bien conscientes de lo que decían al pueblo y eran bien conscientes de lo que escribían, de que era palabra que provenía de parte de Dios. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande, dice Deuteronomio 18:18. Después en 2 de Samuel 23:2 nos dice: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Los profetas del Antiguo Testamento iniciaban siempre su mensaje diciendo: así dice el Señor, o palabra de Jehová, indicando que el mensaje que ellos habían recibido y que estaban hablando no provenía de ellos mismos, sino de Dios. Por tanto, creyeran o no creyeran las personas del pueblo que estaban recibiendo el mensaje, a través de este profeta, el mensaje se iba a cumplir en su totalidad porque venía de parte de Dios. En el punto número 3 vemos algunas afirmaciones con respecto a las escrituras que nos hizo Jesús. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Él incluso en detalles que parecieran insignificantes. Vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5:18 que nos dice: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni un tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Jesús también afirmó que todo lo que él habló lo recibió de Dios su Padre y es un mensaje verdadero. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19 nos dice: por esto Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Evangelio de Juan capítulo 5 verso 30 nos dice el apóstol Juan: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Esto lo decía Jesús. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan capítulo 7:16 nos dice: Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Evangelio de Juan 8:26: tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Jesús nos afirma que todo lo que él habló lo recibió de su Padre Dios y es un mensaje verdadero. También Jesús se refirió a la revelación que vendría, la verdad que habría de ser revelada por el Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 nos dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. También nos dice Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Entonces, dice Jesús, yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Vemos cómo Jesús también se refirió a la revelación, a esta verdad que vendría revelada a través de los apóstoles por medio de su Espíritu Santo. Punto número 4. Negar la total inspiración de las Escrituras es dejar a un lado el testimonio de Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho. Evangelio de Lucas, capítulo 24 y 25. Negar la total inspiración de las Escrituras es dejar a un lado el testimonio del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12 y 13 nos dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Negar la total inspiración de las Escrituras es dejar a un lado el testimonio de los apóstoles, como lo leímos antes en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía que está en las Escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Limitar o descartar la infalibilidad de las Escrituras es menoscabar la autoridad de Dios. La infalibilidad de las Escrituras es que las Escrituras no pueden fallar, no contienen errores. Punto número 5. El Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras sin cambiar su personalidad ni sus emociones. Dios los inspiró para que escribieran su palabra sin ningún error. Número 6. La palabra inspirada por Dios es la expresión de su sabiduría y su carácter. Es por eso que Dios da sabiduría y da vida espiritual a aquellas personas que ponen su fe en Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Punto número 7. La Biblia es el testimonio real e infalible de Dios en su actividad para salvar a la humanidad a través de la persona de Jesús. Por eso la Biblia es incomparable, ha sido concluida para siempre. No hay palabras humanas ni declaraciones de ninguna índole religiosa que igualen la autoridad de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, está por encima de cualquier autoridad, está por encima de cualquier iglesia, está por encima de cualquier pastor y está por encima de cualquier religión, porque es la palabra de Dios. Punto número 8. Todos los comentarios, todas las doctrinas, todas las interpretaciones, todas las explicaciones y todas las tradiciones deben ser juzgadas mediante las Escrituras. Deuteronomio capítulo 13, verso 3 dice: no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te estará probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por tanto, todo lo que usted escuche, toda doctrina, todo tipo de interpretación bíblica o todo tipo de explicaciones o todo tipo de tradiciones que quieran imponer sobre su vida, usted debe juzgarla a la luz de las Escrituras, porque en este verso dice que el Señor está probando para ver si usted le está amando con todo su corazón y con toda su alma. Si usted le ama con todo su corazón y con toda su alma, va a estudiar las Escrituras y por medio de ellas va a juzgar si es correcto o no lo que le están diciendo o imponiendo. Punto número 9. La palabra de Dios se debe recibir, creer y obedecer como la autoridad soberana en relación a nuestras vidas y a la piedad. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra de Dios debe ser la autoridad definitiva en la iglesia. Debe ser la autoridad suprema para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Nadie puede someterse al señorío de Cristo sin haberse sometido primero a la palabra de Dios como su máxima autoridad. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32 dice: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por tanto, podemos entender que todo aquel que es un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que conoce, esta verdad de Dios, le hará libre. En el punto 10 se puede entender las Escrituras cuando se tiene una verdadera relación con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien da a comprender el significado de su palabra y da testimonio a nuestro interior de la autoridad de las Escrituras. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 12, dice: Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En el punto 11, debemos usar la palabra inspirada por Dios y su autoridad como nuestra defensa para vencer el pecado, para vencer a Satanás y para vencer al mundo en nuestra lucha diaria. La carta de Santiago en el capítulo 1, verso 21 dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios es la que nos ayuda a vencer el pecado. Es la que vence a Satanás y es la que vence al mundo. En el punto 12 podemos ver que todo miembro de la iglesia debe considerar la Biblia como la única verdad para un mundo perdido y agonizante. Todo miembro de la iglesia de Cristo debe amar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones y protegerla. Todo miembro de la iglesia de Cristo debe proteger la doctrina bíblica, manteniéndose fiel a sus enseñanzas y defendiéndolas de quienes quieren desfigurarla y de quienes quieren destruir estas verdades eternas. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versos 13 y 14 le dice a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La palabra de Dios es un tesoro que debemos guardar, que debemos cuidar, que debemos proteger, que debemos atesorar, porque nadie tiene autoridad para agregar nada ni para quitarle nada a la palabra santa de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 19 dice: y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Lamentablemente vemos en estos tiempos cuántas personas están en los púlpitos desfigurando la palabra de Dios, destruyendo la palabra de Dios. Lamentablemente vemos que la mayoría de los púlpitos no se enseña la palabra de Dios. Se enseña psicología, se enseñan métodos, pero no la palabra
no la doctrina de la palabra de Dios. Punto número 13. Para terminar, debemos observar que la inspiración infalible y la autoridad bíblica se aplica solo a los 66 libros contenidos en el canon bíblico. Ningún libro fuera de estos es inspirado por Dios. Por tanto, estos 66 libros que tenemos en nuestra Biblia protestante son los que han sido considerados completamente inspirados por Dios. Voy a concluir este tema, la inspiración y la autoridad de las Escrituras, con una frase de Charles Spurgeon. Una valoración igual de la palabra de Dios es visible en los apóstoles de nuestro Señor, pues ellos trataban a las antiguas escrituras como autoridad suprema y que se apoyaban en todas sus enseñanzas con pasajes de la Santa Escritura. Un sumo grado de deferencia y de homenaje es otorgado al Antiguo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento. Nunca encontramos a ningún apóstol cuestionando el grado de inspiración de este libro o de aquel. Ningún discípulo de Jesús cuestiona la autoridad de los libros de Moisés o de los libros de los profetas. Si tú quieres dudar de su inspiración o sospechar de su autoridad, no encontrarás ninguna simpatía en las enseñanzas de Jesús o de cualquiera de sus apóstoles. Los escritos del Nuevo Testamento estudian con reverencia el Antiguo Testamento y reciben las palabras de Dios como tales, sin hacer ninguna pregunta de ningún tipo. Tú y yo pertenecemos a una escuela que va a continuar haciendo lo mismo y que los demás adopten el comportamiento que prefieran. Para nosotros y para nuestra casa, este libro invaluable permanecerá siendo la norma de nuestra fe y el sostén de nuestra esperanza en tanto que vivamos. Otros pueden elegir los dioses que quieran y seguir a las autoridades que prefieran, pero en lo que a nosotros respecta, el glorioso Jehová es nuestro Dios. Y en lo relacionado a cada doctrina de toda la Biblia, nosotros creeremos que la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1:20. Un sermón de Charles Spurgeon predicado en la mañana del domingo 11 de marzo de 1888. Deseo con todo mi corazón que este mensaje sirva para que usted pueda entender que las Escrituras son inspiradas por Dios y tienen autoridad sobre todas las cosas. Que este mes de septiembre sea un mes importante, un mes que marque un antes y un después en su vida, donde usted pueda estudiar la palabra de Dios, la Escritura, y reconocer en ella que las verdades que ahí están escritas hacen libre a cada persona que las cree. Le invito a acercarse a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y a buscar ayuda para entender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Usted verá que interpretando las verdades bíblicas encontrará libertad y encontrará vida. La Biblia es el único libro que usted puede leer y puede entender con el autor de quien la escribió al lado suyo, ya que el Espíritu Santo estará ahí revelándole el contenido de las Escrituras si usted ha decidido creer en Jesucristo y caminar con Él. Espero que este audio haya sido de mucha bendición para su vida. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición acerca del mes de la Biblia. Si quieres compartir con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo estos mensajes acerca del mes de la Biblia, puedes hacerlo. También si quieres seguir escuchando mensajes como este de sana doctrina y enseñados de manera expositiva, también puedes hacerlo. Busca en nuestro canal aquellos mensajes que sean acorde a lo que estás necesitando. Que Dios te bendiga mucho.